Hola amigos y amigas de Argolla TV, soy Laura Arroyo desde España y hoy les voy a hablar de un tema que creo que en Perú seguro no se va a mencionar casi nada, pero que es importantísimo. La Unión Europea esta madrugada que acaba de pasar ha aprobado un plan anticrisis histórico, 750.000 millones de euros con 390.000 millones de euros en ayudas directas para paliar los efectos del COVID-19. Es histórico. Tras 96 horas de negociación, 96 horas son 5 días y 4 noches, los 27 países miembros de la Unión Europea por fin dieron luz verde a un acuerdo que por supuesto ha sido difícil de alcanzar. Ha habido muchas tensiones en los últimos días y en las últimas semanas, incluso antes de sentarse a negociar por parte de cada país, pero también de las particularidades políticas dentro de los países. Ha sido un ajedrez dificilísimo de jugar, pero hoy por fin en esta madrugada ha tenido luz verde y un plan, como digo, histórico. Ustedes podrían decirme, ¿qué tiene que ver esto con el Perú, Laura? Pues muchísimo, porque hay muchas lecciones que podemos sacar de este paso adelante en el buen camino que acaba de dar la Unión Europea, que son 27 países, que no es un país poniéndose de acuerdo con otro, sino 27, con gobiernos muy distintos, de diferentes colores políticos, ideologías, hojas de ruta, han llegado a un acuerdo. ¿Cuáles son las claves de este acuerdo? Por citar algunas, para estar todos en la novedad. La primera es que no tiene precedentes, por eso es histórico. Por primera vez, la Unión Europea acuerda endeudarse conjuntamente para financiar un estímulo fiscal potente en cada país, cuidando de esta manera, porque lo hacen conjuntamente, solidariamente y coordinadamente, a los países que han sido más dañados y que serán luego también los que tendrán más difícil salir de toda la crisis derivada del COVID-19. Ese es el caso, por ejemplo, de Italia y España. Esta acción conjunta de la Unión Europea obedece de hecho a los principios sobre los cuales la Unión Europea se basó cuando nació: la solidaridad entre países, la colaboración entre países y las acciones coordinadas entre los países. Por eso también es histórico. ¿Qué más? La clave número 2 es que es un notorio giro de timón. No olvidemos la crisis económica ya del 2008, hace poco más de una década, donde la Unión Europea apostó por unas recetas totalmente opuestas a las que acaba de aprobar esta madrugada. Unas recetas que contenían recortes justamente del gasto público en sanidad, en educación, en vivienda, en pensiones, en un momento de crisis que claramente golpeó mucho a las mayorías sociales. Además apostó por rescatar, sí, pero ¿a quiénes? A los más poderosos. El rescate bancario, por ejemplo, que en España fue particularmente sangrante en un momento en que la gente se estaba quedando sin casas porque eran desahuciadas de sus casas al atravesar una crisis que cayó, repito, sobre los hombros de quienes menos tenían. Y en buena cuenta, políticas de austeridad. Fueron las 3 claves de la estrategia durante el 2008. Este es un giro de timón brutal y notorio, porque justamente se apuesta por lo contrario. 1, estímulos fiscales y 2, planes de inversión negociados entre los países, con una serie de especificidades que merece la pena también conocer y que pueden ver las que ya están en la prensa. Pero como digo, es un giro de timón notorio, pero muy importante, porque es una declaración de intenciones de una Europa que se une y que hace posible pensar en nuevos acuerdos que piensen primero en los europeos y en las europeas y menos en salvar a quienes ahora mismo no le están pasando tan mal, pues tienen las espaldas más anchas. Una tercera clave de este acuerdo alcanzado esta madrugada es que se vence el boicot de las derechas. Esto no es poca cosa. Había 4 países, que como les digo ha sido un acuerdo que ha llegado tras mucha tensión, lo cual es normal en los acuerdos que son tan importantes, de tanta relevancia y que cuentan con tantos actores. Bueno, 4 países, Dinamarca, Suecia, Holanda y Austria, apostaban más bien por medidas mucho más conservadoras, por mucho menor inversión en gasto público y en buena cuenta por reducir los fondos destinados para combatir la crisis como consecuencia del COVID-19. Pero por otra parte, no solamente había países que obstruían las medidas de apoyo a las mayorías sociales, sino que también dentro de algunos países, como el caso español, que me toca especialmente, porque aquí vivo, han tenido unas derechas cuando menos irresponsables. Porque teníamos, por ejemplo, al líder de la derecha aquí, Pablo Casado, pidiendo por favorcito que se repitan las recetas
ya utilizadas y que ya fracasaron en el 2008, pidiendo por favorcito que se repitan las mismas recetas, o sea, recortes, rescates a quienes no lo necesitan y austeridad en buena cuenta. Pues a mí me recuerda a alguien esta actitud de Casado pidiendo que se repitan las recetas que se han probado ineficaces, me recuerda, por ejemplo, a la Confiep peruana. Entonces, claramente, lo bueno es que se ha logrado vencer este boicot y este intento continuista absurdo por parte de las derechas. Y una cuarta clave que me parece importante, que parezco muy optimista y tal, es que de todas maneras, pese a que ha llegado a un acuerdo que, como digo, es histórico y que pone en el centro las mayorías sociales, a diferencia del 2008, lo cierto es que no es la panacea, tampoco nos volvamos locos, no es la panacea. Claro que ha habido cosas en las que ha habido que ceder y que sin duda no nos hubiera gustado ceder porque resultan fundamentales y se han probado todavía más fundamentales en este contexto de crisis. Por ejemplo, ha habido que ceder en materia de transición energética, algo que es necesario. El COVID-19 es también producto del cambio climático y sin duda para garantizar la sostenibilidad del planeta hay que actuar ya, pues se ha tenido que reducir una partida ahí. Aparte se ha reducido, aunque no lo crean, en aportes a la salud en plena pandemia. Tampoco es una buena noticia. Por otra parte, también se ha reducido el fondo en materia de desarrollo rural, algo que toca además particularmente a España. Y también en investigación, lo cual en un momento en que estamos buscando la vacuna también resulta una lamentable noticia. Sin embargo, es una buena noticia el acuerdo en general, como acuerdo histórico y, como digo, como giro de timón político y económico en la Unión Europea, pero claro, como digo, siempre hay altibajos. Ahora lo que toca es exigir desde la ciudadanía a cada país que haga un correcto uso y que destine bien los fondos que se vienen para los países de la Unión Europea. Pero la clave, como les digo, es que ha habido 27 países, 27, con gobiernos súper diversos, con hojas de ruta políticas, en algunos casos totalmente contrastantes y hasta excluyentes, que se han puesto de acuerdo tras mucho negociar, por supuesto, como digo, 96 horas negociando para llegar a un acuerdo histórico que ponga en el centro a la gente que más lo necesita ahora mismo. No es lo mismo la Alemania de Merkel, por ejemplo, que es un gobierno liberal, pero que se ha dado cuenta, porque en realidad no hay que ser una lumbrera para darse cuenta, que en momentos de crisis lo que toca es proteger a la gente para garantizar también el dinamismo del mercado, la misma economía, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo la Alemania liberal de Merkel que el gobierno de coalición de izquierdas en España entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Claro que no es lo mismo y sin embargo han estado en el mismo bando, defendiendo lo mismo en las negociaciones de estos 27 países. Alemania, Francia, España, Italia han estado defendiendo lo mismo. Más gasto público, más fondos de apoyo para las mayorías sociales. Mientras tanto, en Perú se llega, como siempre, súper tarde a la fiesta o no se llega nunca a la celebración. En Perú se sigue apostando por, pues esto, dejar que cada quien cuide de su salud, como el lema del gobierno, primero mi salud, cuando es un tema colectivo y no individual. Se sigue teniendo una Confiep y a un grupo empresarial que en lugar de entender lo que significa la palabra responsabilidad en tiempos de crisis, siguen velando más bien por su financierismo, así es como habría que llamarlo, porque solo les importa el bolsillo, en lugar de estar pensando en que a ellos también les vendría bien, que al país le vaya bien, porque entonces podrían garantizar también el flujo de entrada de su propio dinero y sus propias ganancias. A ellos mismos les convendría ser menos egoístas y un poquito más solidarios, un poquito, ni siquiera digo que tremendamente solidarios, como claramente hay otros y otras empresarias, pero son los menos que sí que lo son. Mientras en el Perú se sigue apostando por un falso nuevo gabinete ministerial dirigido por una persona que en realidad apunta mucho más a las perspectivas liberales, que no entiende lo de la meritocracia y pone a sus amiguitos en ministerios, que en realidad está apostando por seguir el continuismo, y un gobierno como el de Martín Vizcarra que ya renunció en un año crítico, porque es un año donde la pandemia sigue costándonos miles de vidas, ha renunciado a gobernar y a hacer cambios estructurales importantes. Mientras esto ocurre en Perú, en Europa acaba de firmarse un acuerdo histórico. Menos mirar a Europa para visitar la Torre Eiffel, el Louvre o el Templo de Devot y un poquito más mirar a Europa días como hoy, en que se logran cosas clave de las cuales podemos sacar muchas lecciones. El gobierno debería tomar nota de que hay alternativa para enfrentar esta pandemia. Lo han logrado 27 países poniéndose de acuerdo. Creo yo que
En Perú, solamente en Perú, claro que podrían ponerse de acuerdo si se sientan de verdad con responsabilidad el Ministerio de Economía y Finanzas, la gente de Inclusión Social, la gente del Ministerio del Medio Ambiente, la de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que tener voluntad política, que es lo que ha tenido claramente en estos últimos días Europa. Aprendamos de esta lección y esto es urgente porque lamentablemente se nos va la vida.